Unit 2, Section 3, Quantifiers. Con este término de quantifiers estamos viendo el sonido de la letra T en la palabra en sí. Quantifiers. Si lo notan, cuando pronuncio esta palabra, la letra T no se escucha, pero si la ven escrita, van a ver que algo falta, aunque tal vez aparentemente no parezca que lo esté. Extraño. Escuchen. Quantifiers. ¿Sí ven? No hay una letra T. ¿Por qué no la pronuncié? En inglés norteamericano, comúnmente en ciertos dialectos, la T es muda cuando se encuentra en la combinación N, T y después sigue el sonido de una vocal. Este patrón ya lo habíamos visto en esta misma unidad cuando vimos los sustantivos contables e incontables, porque se presenta ese mismo patrón en la palabra countable, si vemos, la T es muda, e uncountable nouns. Entonces aquí tenemos que observar esa regla de pronunciación, ya que se va a presentar en muchas otras palabras a futuro. Pero tenemos que ver ahora qué significa quantifiers. Quantifiers significa palabras cuantitativas. Las palabras cuantitativas nos indican un reemplazo de los artículos. Los artículos mayormente se utilizan para expresar que un sustantivo es singular, con a o an. Da es el que se puede usar para plural, pero no necesariamente. Entonces, esto nos indica que, ¿qué tal si no queremos expresar algo en singular? O en el caso del artículo da, si no queremos expresar algo en específico, ¿qué hacemos entonces? Hay que recordar algo muy importante primero, que lo seguimos viendo, y eso es que antes de cualquier sustantivo es extremadamente importante expresar cantidades. Ese es el concepto más importante del método Noriega, porque nos ayuda a comprender que nuestra oración siempre va a estar incompleta si previo al sustantivo no se encuentra presente alguna palabra o cifra que nos dé una cantidad por lo menos aproximada. Entonces, lo que podemos hacer es tomar en cuenta que los artículos que ya los conocemos, podemos dejarlos atrás y reemplazar a, an y da por cualquiera de estas palabras, por cualquier quantifier para indicar cantidad. Así que pueden usar quantifiers o pueden usar articles antes de cualquier sustantivo, pero siempre uno o el otro, y si no es que están poniendo una cifra exacta. Para comprender los quantifiers, primero tenemos que recordar el concepto de contable e incontable, que lo vimos hace apenas unas clases atrás. El concepto de contable, si recordamos, indica sustantivos que se pueden contar, aunque no necesariamente los podamos ver. El concepto de un sustantivo incontable es que tenemos algo que no se puede contar o cuantificar, aunque lo podamos ver. Son opuestos y comúnmente esto abarcaba los elementos. Los quantifiers, de igual manera, hay ciertos que se utilizan con lo que son sustantivos contables y otros que son para sustantivos incontables. Y es por eso que tenemos varias listas en esta lección. Lo importante es que en esta sección, que es Section 3, tenemos que ver que hay diferentes tablas, porque cada tabla tiene un enfoque diferente de aprendizaje. La primera tabla, que por cierto tenemos en la página 23, page 23, es la sección de los quantifiers que indican rough figures. ¿Qué significa rough figures? Significa figuras aproximadas o cifras aproximadas. O sea, me está dando una idea, pero no me está dando 10, 20, 30 con exactitud. Estos términos, recordando, se pudieran usar antes de cualquier sustantivo. En esta tabla observamos 17 términos correspondientes a los quantifiers clasificados como rough figures. Por cierto, el término rough figures y el resto de las clasificaciones son exclusivas del método. Es una clasificación que yo he hecho, sin embargo, otros maestros puede que correctamente los clasifiquen en otras unidades o en otras categorías. Pero para mí esta es la mejor manera de organizar los quantifiers. Estos 17 términos se refieren cuando estamos hablando de sustantivos
que no necesariamente me dan una cantidad específica, sin embargo sí se acercan a por lo menos indicar mayoría o minoría de cantidad. Antes de que vaya a comenzar con las traducciones, tenemos que observar que algunos términos, como observamos 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 9, contienen la palabra of como parte del término. Of comúnmente en español se conoce que es el equivalente de la palabra de en español. Pero esto no es correcto todo el tiempo. En esta lección, of sí va a ser equivalente a de, pero solamente si el término lo incluye. Si no lo incluye, jamás piensen que van a querer ponerle of como adición al término si es que en español quieren decir de. No, solo es que pongan de cuando tenga el of. Si quieren decir de como definición, pero no lo tiene, ya se asume o ya se piensa como si estuviera incluido. Así que ahorita vemos unos términos ya que empecemos a ver la traducción, pero solo quiero que tomen en cuenta que el of no lo pongan a menos que sea parte del término y es por eso que ya contiene el of dentro de cada término del quantifier. Bien, avanzando. Vamos a encontrarnos con que algunos quantifiers, cuando hacemos la traducción del significado al español, nos vamos a encontrar con que tienen muchos sinónimos o de que hay muchas palabras que en inglés van a expresar 2 o 3 maneras diferentes de expresarse. Y esto es porque, aunque en español tal vez tengamos un monto más limitado de quantifiers, en inglés el número es más extenso. Por ejemplo, el número 1 y 2 tienen el mismo significado. Ambos significan un par de. La primera, número 1, se dice a couple of. Vamos a decirla. A couple of. A couple of significa un par de, pero a diferencia del número 2 que se dice, a pair of, ¿sí? Vamos a decirlo. A pair of. Muy bien. A diferencia de a pair of, a couple of se utiliza para indicar un par de, pero un par de dos cosas. No necesariamente tienen que ser las mismas, el objeto correspondiente al otro, o no necesariamente tienen que ser un par. Si estamos hablando de calcetines, por ejemplo, ahí es donde podemos ver una diferencia muy directa sobre si utilizaríamos a couple of o a pair of. En inglés, calcetines se dice socks. Lo decimos para el propósito de este ejemplo. Si quiero decir un par de calcetines, los calcetines generalmente indican que son un par que concuerda, o sea, son dos prendas idénticas. Entonces esto indica que a pair of nos da significado de que es un par de dos cosas, pero dos cosas idénticas o dos cosas que se pueden clasificar bajo algo que concuerde. Si yo fuera a decir con el mismo caso de los calcetines a couple of socks, por ejemplo, entonces estaría indicando que sí, precisamente son dos calcetines, pero no concuerdan, sí son diferentes. Puede que un calcetín sea rojo y otro negro, y a pair of, ambos son rojos o ambos son negros. Esa es la diferencia entre a pair of y a couple of. Number 3, el número 3 me da el término tens of. Tens of significa decenas de. Ese es el significado. Y si vemos, aquí se presenta el número 10, 10, con una S. Ya sabemos que los números no se pluralizan. Lo que pasa es que en este caso no es una pluralización, es otra palabra por completo. Los números naturales específicamente jamás se pueden pluralizar porque no son sustantivos. Después tenemos term number 4 o quantifier número 4. El término es dozens of. Vamos a decirlo, dozens of. Dozens of significa docenas de. Docenas de. Ese es el significado. Si vemos, se parece mucho al español. Number 5.
Por el número 100 que ya hemos visto en el pasado, que sabemos que se dice 100 o 100, es que sabemos con certeza que esto sería cientos de. Igual, reitero, no estamos pluralizando el número 100. Esto simplemente es otro término que me dice que hay 100 o más cosas, pero no sé cuántas con exactitud. La que sigue, thousands of, de manera similar, indica miles de. Millions of significa millones de. Revisen que no vayan a pronunciar millions, o sea, que no digan, no vayan a decir una I sonriente aquí para la que sigue. Es muy, sí se escucha, pero el schwa hace que se pierda mucho. Millions, ¿sí escuchan? Millions. Después sigue el término número 8, billions of. Billions of, billones de. Trillions of, number 9, tenemos trillones de. Recordando que en español, aunque existan los miles de millones, en inglés ese no es el caso. No existe esa cifra en inglés. Después, number 10, tenemos over. Y aquí es donde vemos el primero de los términos que no tiene la palabra of. Over es muy bueno porque en español significa más de o más que. Y si vemos hasta en español, tenemos en este caso la palabra de o que. Pero el que o el de ya está incluido en el término over. O sea que jamás de los jamases quieran ponerle, por ejemplo, off, over off, eso no existiría nunca, nunca, nunca. Así que eso es algo que nunca deben de poner. Lo puse con rojo y lo taché para que no quisieran ponerlo. Y lo voy a dejar por el momento en lo que explico el resto de la tabla para que no vayan a ponerlo jamás. Muy importante eso. Si no tiene el off ya como parte del término, nunca lo añadan por su propia cuenta. Por eso es importante sabernos todas las palabras que incluye un solo término. La que sigue, around. Around significa alrededor de. About, number 12, about significa más o menos. Sin embargo, también se puede usar para decir aproximadamente. Ese no es el acento correcto. Aproximadamente. También se puede usar para alrededor de. Sí, también lo pudiéramos hacer. Son sinónimos realmente. Pero la respuesta correcta de alrededor de sería realmente around. Entonces yo la puse para que lo viéramos, que sí se puede, pero yo la voy a eliminar porque no quiero que sea una parte formal de las definiciones. Después, number 13, tenemos el término nearly. Nearly significa casi. Number 14, almost. Almost también significa casi. Después tenemos el número 15, que tenemos la palabra under. Under, muchas personas ya lo conocen, saben que significa debajo de, para una superficie, pero aquí en este caso indica cantidad. Entonces, reflejaría de manera más directa y correcta decir menos de, o si quisieran decir abajo de, sí se pudiera incluir también. Después, pero abajo de solo para cifras. Luego, número 16, more than. More than es más de o más que. Aquí estamos observando otra situación donde si observamos la número 10 nos da el mismo significado. El than es parte del término, o sea, no lo vayan a reemplazar por of y ya es el equivalente de las palabras de o que. Y por último tenemos number 17, que el término es less than. Less than significa menos de o también puede funcionar como menos que. Y esos son todos los quantifiers de rough figures.